Hola mi maravilloso séptimo año básico, este era uno de los videos que más estaba esperando hacer. Una porque los echo mucho de menos y la segunda que me hubiese encantado hacer estas clases y esta unidad en clases porque es mi tema favorito de historia y geografía y ciencia social. Bueno, empecemos. En el séptimo año básico, la unidad 1 tiene que ver con la paleohistoria o que algunos historiadores han llamado la prehistoria, ¿ya? Pero este concepto de prehistoria no nos gusta mucho a algunos historiadores porque al tener la palabra pre significa que es lo que está antes de la historia. Y nosotros sabemos que la historia comienza en el momento que aparece el primer ser humano. Y que en este caso es mujer, que es Lucy Lafarensis, que es el primer resto óseo que tenemos evidencia para decir cuándo comenzó la vida en el planeta. La paleohistoria comienza hace 3,5 millones de años con la aparición del primer ser humano y termina aproximadamente en el siglo I con la invención de la escritura. La invención de la escritura marca un antes y un después porque desde ese momento comenzamos a dejar registro escrito de los hechos históricos. Si bien no escrito como conocemos hoy en día, pero sí por lo menos a través de símbolos y otros signos que podían usarse como una especie de lenguaje. Pero lo que nos concentra a nosotros es la paleohistoria. En esta etapa ocurren varios procesos importantes. El primero es el proceso de evolución humana, que es lo que vamos a ver ahora en la clase 3 y 4. Ocurre el proceso de paleolítico, que es cuando el ser humano vive de la caza y la recolección, por lo tanto es nómade, va de un lugar a otro buscando su alimento, vive en cuevas, etc. Y luego viene la etapa del neolítico, donde el ser humano ya no persigue su alimento, sino que se da cuenta que puede cultivar, que puede desarrollar la ganadería y que ya no necesita moverse de un lugar a otro. Para entender la evolución humana tenemos que entender dos conceptos clave. El concepto de evolución, el rojo se me está guateando, y el concepto de hominización. Un pedo. De hominización. Cualquier especie, cuando la situamos en un espacio concreto, ya sea especie humana, o sea especie vegetal, o sea especie animal, que es un chancho, cualquier especie, ya mi amor, espérame un poco, cualquier especie tiene dos opciones, o se adapta al espacio que tiene que habitar, o lo modifica. El ser humano de la prehistoria o de la paleohistoria no tuvo la opción de modificar el espacio, solo tuvo la opción de adaptarse. En general, todas las especies, cuando están en un espacio nuevo, tienen que adaptarse. Y hay dos opciones. Los más fuertes, los individuos más fuertes de cada especie van a adaptarse y van a evolucionar, o sea, sus generaciones nuevas van a nacer con estas adaptaciones ya incluidas en su ADN, o mueren, así de simple. O se adapta, evoluciona, o muere. En la teoría de la evolución, las especies más débiles mueren y las especies más fuertes se adaptan y transmiten esa información genética a las generaciones futuras. Esta idea viene de una teoría que se llama la teoría de la evolución. Una teoría es una explicación, alguna cosa que ocurrió, pero las teorías no solo explican, sino que también tienen que basarse en evidencias. Y esas evidencias nosotros las conocemos como fuentes históricas. Si lo pensamos, esta teoría de evolución es constante. No es que el ser humano o las especies dejen de evolucionar en algún minuto. Esto se mantiene durante todo el tiempo de la existencia de las especies. Si lo pensamos un poco lo que está pasando ahora con el calentamiento global y también con esta pandemia del coronavirus, lo que estamos haciendo las especies es adaptarnos. Algunas, las más fuertes, vamos a sobrevivir y las que sean menos fuertes no se van a adaptar a este cambio. ¿Qué va a ser lo bueno? Que los especímenes que nos adaptemos vamos a transmitir estas adaptaciones genéticas a la nueva generación. Entonces, para entender la paleohistoria tenemos que entender los conceptos de evolución y hominización.
Evolución, básicamente, cómo pasamos de ser símidos a ser homínidos. Y para poder explicar este proceso, nos basamos en la teoría de la evolución de un caballero muy conocido. Los que ven Los Simpsons, ha aparecido varias veces. La teoría del señor Charles Darwin, que es este caballero barboncito que les dejé en su diapositiva. Él explica esta teoría de que las especies fuertes sobreviven y se adaptan y las especies débiles van quedando en el camino. Cuando el proceso de evolución lo aplicamos al ser humano, ya no hablamos de los vegetales ni de los animales, sino que del ser humano, le llamamos el proceso de hominización, que es básicamente cómo pasamos de ser símidos a ser homínidos. La teoría de Darwin tiene una sola falla, que es que hay un eslabón perdido, o sea, entre este tránsito de símido a homínido hay un espécimen que no conocemos, que tiene que ser el que generó el tránsito de una especie a la otra, ¿ya? Y el proceso de hominización es básicamente cómo nos convertimos en seres humanos. Y para convertirnos en seres humanos tuvimos que pasar por un montón de cambios que fueron generando uno al otro. El principal cambio que vivió el ser humano fue el adoptar la posición bípeda, o sea, caminar en dos patas. Eso es posición bípeda, caminar en dos pies o dos patas, porque también aplica a los animales que caminan en dos patas. Al pararse el ser humano se produjeron cambios importantes. El primero, que su columna dejó de estar en posición horizontal para pasar a estar en posición vertical. Su planta de los pies ya no se apoyó completamente en el piso, sino que tenemos este pequeño arco que la gente que no lo tiene pie plano, porque lo apoya completamente. Al pararse el ser humano, perdón, no el ser humano, sino que los primeros homínidos, al pararse le queda a disposición, no les quedaron libres las manos. Al quedarle las manos libres, el ser humano, perdón, el homínido, se dio cuenta que este dedo, ¿está bien mi mano? Ahí sí. Nosotros los homínidos, los seres humanos, tenemos este dedo que se opone a todos los demás dedos. Los gatos los tienen todos juntos y por eso hacen la función de garra. Los perros, la mayoría de los mamíferos tienen estos deditos todos juntos y hacen esto para agarrar objetos. Nosotros tenemos el pulgar oponible, o sea, el pulgar se opone al resto de los dedos. ¿Para qué me sirve esto? Para agarrar cosas, para hacer cosas minuciosas, para hacer cosas con el movimiento de pinza. Entonces, el pulgar oponible es el segundo cambio que se produce en el ser humano. ¿Qué va a pasar con el pulgar oponible? El ser humano va a empezar a tomar cosas y eso le va a dar la idea de crear herramientas. Al crear herramientas, no solamente está usando sus manos, sino que también empieza a usar su cabeza. Su cabeza empieza a pensar más y por lo tanto su cerebro también crece. Al crecer el cerebro, también crece el cráneo. Y el cráneo es el tercer cambio. El cráneo comienza a crecer y a redondearse, a tener la forma que tienen nuestras cabezas actualmente. En un principio, como contenía un cerebro pequeño, era más bien alargada. Y como consumíamos la carne de manera cruda, nuestra mandíbula era súper prominente y fuerte para poder romper esos alimentos. A medida que el ser humano fue aumentando su capacidad cerebral, también aumentó la forma de su cerebro y su cabeza, y la mandíbula se empezó a achicar. Ya dejamos de tener los colmillos porque no necesitábamos esos dientes para rasgar la carne. Los colmillos cumplen esa función en los animales carnívoros. La función de rasgar, de atrapar la presa y rasgar. Cuando el ser humano comienza a consumir el alimento cocido, ya no crudo, sino que cocido a través del fuego, los colmillos desaparecen, no del todo, pero se achican, y nuestra mandíbula también se comienza a achatar, a tener la forma que tiene un cráneo actual. Todos esos cambios hacen al ser humano más inteligente. El cerebro es más grande, por lo tanto su capacidad craneal crece. Básicamente les crece el cerebro. Algunos no todavía, pero la gran mayoría todavía les crece el cerebro, hay opciones todavía. Pasamos una capacidad craneal de 300 centímetros cúbicos, que sería como una taza y media,
a tener lo que tenemos hoy en día, que alcanza casi los 900 centímetros cúbicos, casi 1 litro. Eso es lo que mide y pesa nuestro cerebro actualmente. Con todos estos cambios, el ser humano desarrolla, con los cambios en la mandíbula, los cambios en el cerebro, todas las cosas nuevas que fue haciendo, desarrolla una capacidad que nos destaca por el resto del reino animal, que es la capacidad de hablar. El habla. El habla nos lleva a desarrollar un lenguaje. Un lenguaje que todos entendemos, que todos lo comprendemos y todos lo manejamos. Y el lenguaje nos lleva a comunicar. Y cuando el ser humano ya dice, yo quiero comunicar esto, yo quiero hacer esto por este motivo, comienza a desarrollar su propia cultura. Y en la cultura es todo lo que el ser humano hace y va dejando como legado en el espacio. O sea, la cultura tiene que ver con las huellas que el ser humano ha ido dejando. Y esas huellas, como ya lo vimos, clase 1 y 2, son nuestras fuentes históricas. Y son nuestras evidencias de que esto es como lo estoy diciendo y no lo estoy inventando. Esta materia de verdad es muy apasionante, yo sé que genera muchas dudas, muchas preguntas, así que los invito a no solo darme like, sino que también dejarme todas sus preguntas y dudas en los comentarios, ya sea en el blog, en el Instagram, en el Facebook, porque este tema surgen muchas preguntas. Es un tema de verdad muy apasionante ver cómo pasamos de ser homínido a ser seres humanos. Y estoy segura que si estuviéramos en la clase, en la sala estarían todas las manitos arriba haciendo todas las preguntas necesarias para entender.